digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, esto es muy interesante, porque el apóstol Pablo nos empieza a narrar desde el verso 1 del capítulo 15, cómo es que el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se presenta, hermano, a los apóstoles, se presenta al apóstol Pedro, a Cefas, se presenta, mi hermano, a más de 500 hermanos a la vez. El Señor Jesucristo, después de haber resucitado, hermano, como lo dice las Escrituras, al tercer día se levantó y estuvo, hermano, compartiendo durante 40 días con sus apóstoles y con sus discípulos. Aquí el apóstol Pablo habla de que el Señor Jesucristo, ya habiendo resucitado, antes de ascender a la diestra del Todopoderoso, se le apareció a más de 500 hermanos. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Lo dice la palabra de Dios y es una verdad. Sin embargo, dice, hermano, al final, al último, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Aunque soy el más pequeño de los apóstoles, se me apareció a mí. Y dice la palabra algo maravilloso. Aunque no soy digno de ser llamado apóstol porque persigue la iglesia de Dios, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Yo le pregunto, ¿el Señor Jesucristo se le ha parecido a usted? No me refiero a que se haya visto en una visión o que haya metido su dedo en sus heridas. Yo lo que me refiero es que Jesucristo se ha revelado a su vida. ¿Cuántos realmente han creído el anuncio del evangelio y han dicho, sí, Jesucristo, aunque usted no lo miró, aunque usted no fue testigo de ello, pero ha creído que Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día y además está vivo sentado a la diestra del Padre? ¿Cuántos han creído eso? Vamos, hermanos. Porque si usted ha creído esto, ha recibido la revelación de Jesucristo. ¿Sabe cuál es la condicionante para que usted y yo seamos salvos? La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El único requisito que tú y yo necesitamos cumplir es ese: creer realmente en nuestro corazón que no estamos siguiendo una doctrina humana, no estamos siguiendo una religión. Creer realmente, hermano, que no estamos perdiendo nuestro tiempo en este lugar, sino que hemos venido para estar enlazados y conectados en el cuerpo de Jesucristo para ser un instrumento para su gloria. ¿Cuántos han creído esto, hermanos? Pero si realmente usted ha creído que Jesucristo vive, que el Dios en el cual usted ha puesto su confianza es todopoderoso y está vivo, entonces usted, aunque sea el más pequeño de los hermanos en Cristo, aunque sea el más renuente, pero usted ha creído en Jesucristo, usted podrá hacer milagros y prodigios de parte de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? El apóstol Pablo lo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces viene esta pregunta: ¿tú qué eres? ¿Qué pintas? ¿A qué te dedicas en el reino de Dios? ¿Para qué eres buena y para qué eres bueno? ¿Será que serás útil en el reino de Dios, hermanos? Porque mientras no entendamos para qué somos útiles, para qué Dios nos ha llamado, vamos a quedarnos sentados, mirando qué hacen los demás, a veces hasta juzgando y criticando lo que hacen los demás, pero estaremos ahí sentados sin hacer nada, sin ser testigos del poder de Dios, sin siquiera abrir la boca para predicar que Jesucristo está vivo, y estaremos ahí sentados y así nos moriremos. ¿Por qué? Porque no hemos recibido el testimonio de Jesucristo, porque seguimos pensando que venimos a cumplir solamente los ritos de una religión. Pero si tú y yo, varón de Dios, mujer de Dios, realmente hemos creído en Jesucristo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos realmente han creído en Jesucristo como Señor y Salvador? Como el apóstol Pablo, si te ha sido revelado Jesucristo, aunque seas el último, aunque seas el más pequeño, aunque seas el más insignificante, aunque hayas cometido muchos errores, pero hoy te levantas en una fe en Jesucristo, entonces por la gracia de Dios, tú y yo
vamos a hacer proezas. Vamos, hermanos. No hay otra forma, hermanos. Si no fuese así, yo te diría, no pierdas más tu tiempo. Vete a tu casa. Camina, echa tu partido de fútbol, ve la televisión, ahí quédate. Pero si tú has creído realmente en Dios y para ti Jesucristo no es una religión, sino es un estilo de vida que Él marcó con su ejemplo, entonces, hermano, prepárate porque hay mucho trabajo que hacer. Prepárate, hermano, hermanita, porque la gracia de Dios que va a venir sobre tu vida te va a empezar a activar. La gracia de Dios operando en una persona te va a empezar a incomodar. Ya no vas a estar tan tranquilo ahí tirado en la cama o ocupado tanto en tus ocupaciones, en tus trabajos, en tus afanes, sino que la gracia de Dios va a empezar a operar desde adentro de ti. Y te va a decir, ¿qué estás haciendo para el reino? ¿Cuántas almas estás ganando para Jesucristo? ¿Por qué no haces algo a favor de ese que se está muriendo? La gracia de Dios empezará a impactarte desde adentro de tu ser, hermano, hermanita, para decirte, ya llegó el tiempo, ya no pierdas el tiempo, levántate. ¿Por qué sigues en esta condición, hermano, de pérdida? La gracia de Dios al venir sobre un hombre te lleva indefectiblemente a que tú hagas algo. ¿Qué pasa con los que no tienen gracia? ¿Qué pasa con los que no han recibido la gracia de Dios? Una persona que no tiene gracia, ¿en qué se convierte? El apóstol Juan lo dice en el libro de Apocalipsis: pobre, ciego, desnudo, desventurado. En eso nos convertimos sin la gracia de Dios. ¿Cuánto valemos sin la gracia de Dios nosotros? Ni un cacahuate, no valemos nada. Seguimos en nuestros errores, pecados, maldades. Por eso el apóstol Pablo decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si no es por la gracia de Dios, usted y yo seguimos en nuestros pecados. Si no es por la gracia de Dios, estamos ciegos, sordos, desnudos, desventurados. Pobrecito de nosotros. Lo decíamos hace rato, si tú miras hacia atrás y empiezas a analizar qué has hecho para Dios en este 2014, tal vez muchos nos llenaríamos de tristeza y de vergüenza porque no hemos hecho nada. Nos hemos dedicado a levantar nuestra casa, nos hemos dedicado a levantar nuestro negocio, nos hemos dedicado a buscar un bienestar en nuestra familia, nos hemos dedicado a cumplir nuestros anhelos, nuestros sueños. Pero ¿qué has hecho para la obra de Dios? ¿Qué hemos hecho para el reino de Dios? Y si tú no has hecho algo, yo te quiero decir que la gracia de Dios vendrá sobre tu vida. No solamente para pasar por alto lo que no hiciste, sino ahora la gracia de Dios vendrá sobre tu vida para activarnos, para activarte, varón, para activarte, mujer, para que con la gracia de Dios te conviertas en lo que Dios dice que tú eres. Por eso el apóstol Pablo decía, tal vez no merezco ser llamado un apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tal vez tú y yo no merecemos llamarnos hijos de Dios, pero por la gracia de Dios somos hijos verdaderos de un Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora mire lo que dice, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, ¿qué dice, hermanos? Fíjese esto. ¿Cómo vamos a poder trabajar en la obra de Dios? ¿Será que trabajamos para ganarnos la gracia de Dios? No. ¿Será, hermano, que podemos comprar la gracia de Dios? No. La gracia es un favor inmerecido. Es un regalo que Dios nos ha entregado, no porque seas güerito, güerita, alto, gordito, chaparro, lo que sea. No porque tengas o no tengas dinero, no porque seas alguien en el mundo. Simplemente a Dios le plació darte de su gracia, y por esa gracia que Dios te ha dado es que entonces somos inspirados, somos motivados, somos impulsados para trabajar en el reino de Dios. Si tú no has trabajado o has hecho caso omiso al llamado de Dios, hoy te quiero decir que la gracia de Dios sigue dispuesta para ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé usted, pero yo la tomaría, yo la tomo.
Si no has podido hacer algunas cosas para el reino de Dios, quiero decirte que la gracia de Dios está lista para ser otorgada sobre tu vida, solamente la tienes que recibir. La gracia de Dios es así, solamente recíbela. ¿Cuál ha sido nuestro error? Nuestro error ha sido querer comprar, querer ganarnos la gracia de Dios. Nuestro error ha sido, primeramente voy a ser puro para después recibir la gracia de Dios. Y no funciona así. Primero voy a dejar de ser un mentiroso para poder entonces recibir la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no funciona así. Primero recibes la gracia en tus errores, tus fallas, tus dificultades, tus carencias, tus limitaciones. La recibes así como estás y entonces la gracia empieza a actuar a favor de nuestras vidas. Porque si no, no fuera gracia. Si el cielo lo pudiéramos ganar con buenas obras, ¿para qué queremos la gracia? Pero como el cielo y la salvación no se puede ganar por obra, solamente se recibe por gracia, nuestro Dios el Todopoderoso dice: a mí me place que tú estés conmigo en el cielo. ¿Cuántos lo aceptan? Es un regalo. ¿Cuántos lo aceptan? El Señor dice: no importa lo que digan las personas que están a tu alrededor, no importa si te califican como buena o mala persona, a mí me place que tú estés conmigo en mi reino. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Al Señor le place que tú estés con Él y que disfrutes de sus misericordias y que disfrutes de su bondad y que disfrutes de su herencia. A Él le ha placido y porque le ha placido te lo ha otorgado a ti. Si tan solo que hubiese un puñado de gentes que lo pueda creer, 2015 entonces va a ser un año de mucho trabajo, porque el apóstol dice: la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo. O sea, yo no estoy en el reino de Dios de balde, no sé usted, pero el apóstol dice: yo no estoy de balde, no ha sido en vano la gracia de Dios, sino que he trabajado más que todos los apóstoles. Aunque yo soy el más pequeño, aunque yo soy el último que tuvo una revelación directa del Señor Jesucristo, con todo y eso, por la gracia de Dios, yo he trabajado más que todos los apóstoles. Entonces, cuando el Señor nos habla de que va a derramar su favor, su gracia y su mega gracia sobre nuestra vida, no se equivoque, no simplemente es que usted va a estar en la playa, en las arenas blancas de Cancún, ahí tirado, tomando su coco. No se trata de eso, la gracia se trata de que sí, vas a recibir su gracia, su favor, vas a recibir el respaldo de Dios, pero es para trabajar. Es para que te levantes y le digas a la gente: vénganse, es tiempo, vámonos a la casa del Señor, vénganse, vamos a servir en la casa de Dios. Vamos, ¿qué haces ahí tirado en la cama? Como el Señor le dijo a aquel varón: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿A qué mandó ese hombre a su casa? A trabajar. Ve, toma tu lecho. Estabas enfermo, estabas caído, estabas desanimado, estabas decepcionado, estabas en luto, estabas en llanto, estabas en todo lo peor. Pero ahora levántate, agarra tus cositas y vete a trabajar. Llévales el mensaje, llévales la palabra, llévales la esperanza, la fe que ahora te ha sido dado por gracia. Lleva y comparte ese mensaje en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos están dispuestos, hermanitos? Vamos, hermanos, levante su ofrenda al Señor Jesucristo, porque nuestro Dios hará milagros, pero tendrá que usarte a ti. El Señor va a hacer maravillas, pero tendrá que usar tu casa, tu familia, tendrá que usarte a ti, porque su gracia ya ha sido derramado sobre ti. ¿Qué va a pasar cuando llegues al cielo? ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? Es el tema de muchas predicaciones. ¿Qué le vas a decir a Dios? Yo lo que le voy a decir simplemente: gracias. Y me meto, gloria a Dios. Gracias, porque la misericordia del Señor, el que tú y yo lleguemos al cielo, es por gracia, es por amor, es por misericordia. Por eso dice, es importante lo que dice el profeta Jeremías, ya lo leímos: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si Dios ha hecho eso contigo, varón, mujer, levántate y trabaja. Si Dios ha tenido misericordia de ti y te ha rodeado de tantas bendiciones, entonces levántate y trabaja. Si Dios no te ha dado nada y pareciera que es más te va peor que antes, pues levántate y trabaja, pero en la gracia de Dios. Porque en la gracia de Dios vas a encontrar ayuda,
socorro, fortaleza, dirección, fuerza, determinación para conquistar todo lo que Dios ponga delante de ti. Y si ponen un pastel delante de ti, me lo como, hermanos. Y si te ponen un nuevo proyecto, pues lo agarro y pues para mí.